queremos seguir adelante, queremos vivir, pero el tiempo de nosotros en esta tierra está limitado. El tiempo de nosotros en esta tierra está medido. Y de allí después de eso, hermano, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con nosotros al pasar al otro lado, a la eternidad? ¿Qué pasará? Hay una forma que el Señor explica que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad?, de este modo de vivir aquí al otro, que es la eternidad. Y a eso le llamamos muerte, porque se divide el alma y el espíritu de nuestro cuerpo, que en cierta medida en la palabra de Dios hay unas explicaciones sobre de eso. Pero dice en Mateo 25:46 que nuestro cuerpo va a ser transformado para ir a la eternidad, y depende a cuál lado vayamos, a la derecha o a la izquierda. Pero Dios dice que unos van a ir para castigo eterno y otros van a ir a vida eterna. Y ese cuerpo no está capacitado para ir allí. Pero lo que sucede es que Dios cambia el cuerpo para que permanezca en cualquiera de esos lugares. Bueno, ahora seguimos con el otro tema y lo vamos a dejar pendiente el fin de esto. Dice que en segundo lugar, Dios escribió la ley suya en nuestros corazones. Y por eso en Romanos 2:14-16 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice la palabra del Señor. O sea, hermanos, que nosotros, aunque no hubiéramos leído ningún libro, ningún asunto de leyes, sabemos que matar es pecado. Porque si pensamos en matar, ya se nos sorprende el alma y el espíritu. Y sabemos que si robamos es pecado, porque hay algo como que nos dice: no, eso que estás haciendo no está bien. Y dice la palabra que tenemos una conciencia en la cual ella nos habla internamente y nos dice: eso no está bien, o eso sí estuvo bien. Por eso es que los gentiles tienen es un ejemplo que está poniendo el escritor de la palabra de Dios, en que sin ley son ley para sí mismos, porque ellos saben que robar es pecado y que algo como que los reprende y están vigilando para todos lados. Y si quisieran llevar algo, se ponen a vigilar por todos lados si no lo está viendo alguien. Pero el que los está viendo está en los cielos, y también el que lo está viendo está dentro de nosotros mismos, que es nuestra propia conciencia. Pero dice que acusándolos o defendiéndonos en nuestros razonamientos. Y si es que la ley está escrita en nosotros, esa es la otra parte que Dios ha hecho en nosotros y no podemos negarlo. Sin haber oído el evangelio, sin haber leído un libro, sabemos que maldecir es pecado, porque hay algo que nos reprende de nosotros adentro, que es nuestra propia conciencia y aún la misma presencia de Dios, porque Él está viendo todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. O sea que esas noticias podrían de ser incomodadas para nosotros, recibirla de que nos vamos a morir, recibir que nos van a enjuiciar por lo que hemos hecho. Y hay libros escritos de cada persona, de todo lo que ha hecho, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. Entonces, esas noticias como que no nos ponen muy cómodos, porque nosotros, si quisiéramos mejorar, tendríamos que juzgarnos según la ley que Dios ya escribió en nuestros corazones, juzgar si no estuviéramos haciendo mal. Y el Señor está viendo todo lo que hacemos, y aún en nuestra conciencia está quedando escrito todo lo bueno y lo malo que hacemos. Y por eso mismo dice la palabra de Dios que seremos enjuiciados en aquel día. O sea que tenemos que tener un gran cuidado
para poder hacer el bien. Si aunque nunca hubiéramos predicado el Evangelio, no tenemos excusa diciendo que no sabemos nada. Así que por nuestra conciencia sabemos, por un ejemplo, que mentir es pecado. Y la conciencia misma nos dice, no, eso no está bien. Cambia, haz el bien. Y como que una ley, que es la ley que tenemos adentro, ¿verdad?, que es invisible, que muchas veces nosotros no la entendemos, ni hemos entendido que tenemos escrita esa ley en nuestros corazones. Y esa misma ley nos dice que adulterar es pecado. Por eso el Señor Jesús cuestionaba a los israelitas cuando les decía, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. O sea que de conciencia y de mente y de pensamiento ya estamos siendo juzgados y ya estamos siendo pecadores delante del Señor, porque el Señor lo encerró todo bajo pecado. Pero el Señor tiene una respuesta para nosotros. Nos quiere librar de esa situación en la cual nosotros hemos caído. Aunque sabiendo que la ley es justa y es perfecta, nosotros salimos haciendo el mal siempre como humanos que somos. Pero Dios mismo, en su grande misericordia, enviando a Jesucristo, dice la palabra de Dios, y lo vemos en Juan 1, San Juan 1:5, dice que de otra manera hubiera sido, permítame, Juan 1:5, dice, perdone hermano, estoy buscando. Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella, dice la palabra de Dios. Y dice en el versículo 9 y 10 del 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Y dice en el versículo 11 y 12 del mismo capítulo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Él tenía la medicina en sus manos, viendo nuestra debilidad, viendo nuestra mente nublada, que no podíamos ver su verdad, no podíamos ver su ley, su justicia, nunca podíamos ver sus ordenanzas y sus mandamientos que Él había escrito en nuestros corazones. El Señor viene y manda al Señor Jesucristo para que Él arreglara esa situación entre nosotros, porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios por eso, hermanos. Bendecimos al Señor por eso. Dice en Hebreos 9:6 que el Señor se sacrificó por usted y por mí. Dice que de manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios por eso. El Señor Jesucristo es nuestra propiciación, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra liberación, y Él mismo, viendo nuestra debilidad, se presentó y vino y se entregó a sí mismo por nosotros, derramando su sangre, por lo cual en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, hermanos, que el Señor Jesús
murió por usted y por mí, murió por todos los amigos que están escuchando este programa, murió por todas las personas que existen en la tierra, para que nosotros podamos tener una liberación, una libertad, una salvación tan grande y ser limpios de todo pecado. Dice que el Señor derrama su sangre por usted y por mí. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Y para qué? Para darnos salvación. Dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, bendecimos el nombre del Señor porque Él es bueno, es fiel, es justo, es misericordioso. Dice su palabra que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por eso fue clavado en la cruz del Calvario, por usted y por mí, para darnos un ejemplo y una visión nueva, una nueva dimensión de la vida, que no estuviéramos pensando en que hemos fallado y que no hay ni un remedio. Pero ahora tenemos un abogado que se llama Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios que además de que creímos en Él, dice que nos ha sellado con su Espíritu Santo. O sea que los que llegamos allí recibimos un gran paquete de bendición muy grande. Dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído el Evangelio de vuestra salvación, y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, hermanos, tenemos ese sello del Espíritu Santo, que es la señal que pertenecemos al Señor Jesús. Es la señal que somos propiedad viva de Él. Y a todo el amigo que está oyendo, Él le ofrece este regalo también. No solo a nosotros, sino que para todo el mundo ha sido escrita esta santa palabra. Dice que después de eso nos hace hijos de Dios. Lo que leíamos hace poquito en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, eso debería ser causa de gozo y de felicidad en nuestra vida. Debía ser hacer un efecto de fe y de amor, a volcarnos a vivir para Cristo, porque Él dice que Él murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Esa es la palabra de Dios que tenemos y que predicamos, hermanos. Entonces, hermanos, falta una cosa. Dice la palabra de Dios que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y dice la palabra de Dios en Hechos 17:30-31, pero Dios, habiendo pasado por alto los pecados de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por lo cual está establecido un día en el cual juzgará al mundo con Jesucristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea el nombre de Jesús. La alegría nuestra es que nuestro líder está vivo, hermanos. Nuestro líder vive y está en los cielos, está allá intercediendo por usted y por mí y por todos aquellos que habrán de creer por la predicación de la palabra que nosotros estamos enviando por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Se está predicando la palabra de Dios para el arrepentimiento de pecados. Y dice la palabra de Dios que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ese es el asunto, hermanos y amigos. Nosotros tenemos que arrepentirnos de todo lo mal que nos hemos portado contra Dios y debemos a recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje que predicamos, que Él dice que habiendo pasado por alto, dice,
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por el cual ha establecido un día. Fíjese bien, hermano y amigo, Dios ha establecido un día. Y ese día no sabemos cuándo es, cuándo va a ser, pero lo cierto es que compareceremos ante el Señor a rendirle cuentas por lo que habremos hecho en esta tierra. Porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro hacedor y la evidencia está clara que Dios nos hizo. No podemos hablar que somos de la evolución. El Señor dice en su palabra que varón y hembra los crió. Y que puso en él eternidad en el hombre, que puso en él la ley en sus corazones. Y no podemos, no tenemos excusa. ¿Cómo vamos a decir que no nos han hablado, que no nos han predicado la palabra de Dios? Si en nuestro corazón está escrita la ley de Dios. ¿Por qué sabemos que pecar es malo, que robar es malo? Pues la palabra de Dios adentro nos está hablando, adentro de nosotros. Y Él nos dotó de esa personalidad con esa bendición de tener su palabra dentro de nosotros para que reaccionemos. Pero lo terrible es que aún ni así no hemos reaccionado muchas veces. Y muchas veces no alcanzamos a entender la divinidad que Dios ha puesto en nosotros, y que esa divinidad es la que está en juego, hermano. Esa eternidad es la que está en juego. ¿A dónde pasaremos la eternidad? Esa es la pregunta. ¿A dónde pasaremos la eternidad? Es decisión de cada ser humano, porque Dios ha puesto una voluntad y nos ha puesto un libre albedrío para que nosotros decidamos qué vamos a hacer, a quién le vamos a dar nuestra eternidad. Yo prefiero dársela a mi Señor Jesucristo, hermanos. Y ustedes, amigos, ¿a quién prefieren darle su eternidad? Si ese es un tiempo que no se puede medir, la eternidad. Y dice la palabra de Dios bien fuerte y bien da escalofríos pensar en eso, pero la palabra de Dios divide en dos grupos la humanidad. El Señor Dios dice que va a apartar a unos a la derecha y otros a la izquierda. Los que hicieron bien a eterna perdición, y los que hicieron mal, quiero decir, perdón hermano, los que hicieron mal se van a eterna perdición. Pero los que hicieron el bien y lucharon por obedecer a su Creador y hacer su voluntad, dice la palabra de Dios, que serán apartados para la derecha y van a ir a su gozo eterno, donde dice la palabra: ven, ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, porque la salvación es un regalo del Señor. Pero solo que Él demanda que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Esa es la condición. Recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro Salvador, no existe otro, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y no hay un mediador tampoco. Solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Lo que ha sucedido es que en las filosofías humanas siempre ha habido una idea en el hombre de crear un camino de salvación. Pero Cristo ya creó el de Él. Ese es el perfecto. Ese camino es el perfecto. Ese es el camino que sí lo va a conducir al cielo, hermano y amigo. No hay otro nombre bajo del cielo en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Y si usted viene a Él, Él transforma su vida en un ciudadano eterno de los cielos. Así dice la palabra, que vamos a ir al cielo con Jesucristo. Y vamos a pasar la eternidad con Él, pero en un estado de gozo, un estado de felicidad. Los que andan buscando la felicidad, aquí está una oferta. Jesucristo es su felicidad. Pero eso sí, si usted lo recibe y lo acepta, pero su palabra dice que si usted lo rechaza, no hay tiempo para esa felicidad. Porque uno toma la decisión, uno de ser humano,
Dios le ha dejado esa libertad de hacerlo. Y por eso es que mucha gente se salva y por eso mucha gente se condena. No es Dios el que condena. Él sí hace justicia y lo pone en su propio puesto a cada persona. Esa es la predicación que nosotros venimos predicando desde que hemos recibido al Señor, y muchos lo están haciendo para la gloria de su nombre. Bendecimos al Señor porque Él dice que manda a todos los hombres que se arrepientan en todo el mundo, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si es que por todos derramó su sangre el Señor, por todos, no hay excusa. No vamos a decir, no, el Señor no hizo nada por mí porque Él ya lo hizo todo. Ahora nos toca a nosotros convertirnos a Él. Ese es el mensaje que predicamos en esta tarde, en esta radio. Esperamos que este mensaje nos llene de alegría y de fortaleza y que anime al amigo a ponerse a cuentas con el Señor, porque esa es la única solución al mal del pecado. Y aún el perdón de nuestro Dios muchas veces nos trae sanidad, nos trae otras diferencias, pero la verdad que el Señor tiene un futuro glorioso para los que le buscan. Y esa es la palabra que predicamos, y no nos cansamos de predicar. Bendecimos este tiempo que nos ha sido dado en esta radio. Bendecimos a los administradores de esta radio. Rogamos al Señor que derrame bendiciones sobre cada uno de los oyentes. Grupo Ruy Noemí, Dios les bendiga. Hermano Jonathan Molina, Dios lo bendiga. Hermano Samuel Peñate, Dios lo bendiga. El Señor está de parte de usted, hermano. El Señor está de parte de su pueblo. Nunca nos ha abandonado, aunque tengamos problemas y dificultades, pero viene un día que el Señor remediará el dolor, remediará la pobreza a veces en la que a veces estamos. Pero el Señor nos va a probar para ver si tenemos fe en Él. Y esa es la realidad de que a veces sufrimos y a veces hay desalientos, pero no es que el Señor nos haya dejado. Él tiene nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, estimados hermanos. No dude de su salvación. Creámosle al Señor, porque Él es fiel y Él no miente ni retarda su promesa. Lo que ha prometido lo va a hacer para usted y para mí. Y para el amigo que está oyendo, la promesa está abierta. La puerta del cielo está abierta para usted, estimado amigo. Jesucristo lo ama. Jesucristo quiere darle vida hoy, pero vida eterna en Él, para que usted se goce en la eternidad con Él. Y no vaya a ir a la izquierda a sufrir eternamente, porque Dios solo hace justicia. Lo pone en su lugar a cada uno, el lugar que uno ha elegido a donde quiere estar. Y nosotros muchas veces con nuestras rebeliones y pecados elegimos estar en la izquierda, pero el Señor quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Y todos los que ya nos volvimos a Él, tenemos una promesa gloriosa. Estamos esperando que el Señor cumpla su promesa. Bendecimos el nombre de Jesús por este tiempo. Bendecimos a todos los oyentes. Y nos despedimos de esta predicación y solo le vamos a dar gracias al Señor por habernos permitido predicar su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta bendición. Muchas gracias por este tiempo, Padre, que usted nos da de predicar su palabra para que muchos sean salvos por esa palabra suya, porque a nosotros solo nos ha usado para hacerlo, pero la gloria y la honra sea para usted, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén, Señor, y amén. Gloria sea a nuestro Dios.